Un buen día, jovencitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman el audio? Buenos días, profesor. Sí, se le escucha. Muy bien, muy bien. Bien, jovencitos. No sin antes darles la bienvenida a este nuevo ciclo del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, también esperando que hayan pasado una bonita Navidad al lado de sus familiares, sus seres queridos. Y también un nuevo año, como se dice, ¿no? Lleno de esperanzas, lleno de promesas, y básicamente ustedes que han decidido estudiar, y por supuesto, ¿no? Las felicitaciones por esa decisión, que no es fácil en estos tiempos que estamos pasando, ¿no? Poder estudiar, las limitaciones de todo tipo, por supuesto, ¿no? Pero creo que ustedes, y por supuesto sus papás, la familia que le acompañan, ¿no? El apoyo que ustedes tienen, es muy, muy importante en estos tiempos de pandemia, ¿no? En ese sentido, mis reiteradas felicitaciones porque han decidido estudiar y han decidido hacer algo mejor para de aquí unos años, como se dice, ¿no? Eso va a depender muchísimo de la responsabilidad de ustedes, de la decisión que han tomado, ¿no? Para que todo ello se plasma, depende básicamente de ustedes, ¿no? Nosotros, como los profesores del Centro Play, damos todo lo que está a nuestro alcance, lo que, ¿no? Le transmitimos todos los conocimientos, y creo que ustedes tienen que poner, como dice, en práctica, absorber y trabajar, ¿de acuerdo? Hoy estamos 3 de enero, estamos empezando el Centro Play, las clases, ¿no? Y de aquí 9 semanas prácticamente termina esto. Esto es algo rápido, como se dice, ¿no? Algo, ciclo intensivo, ¿no? Por la naturaleza, el tiempo, etc. Entonces, como tal, el estudio por parte de ustedes tiene que ser muy, muy intenso, jóvenes, ¿ah? Muy dedicarse ahí de lleno prácticamente. Olvidarte de tus amigos, hasta de, de los mismos familiares, ¿no? Primos, qué sé yo, por ahí te invitan a algo, usted no vas a decir, ¿ah? Tiene que negarte, usted tiene que estudiar, joven. ¿Sí? Imagínese ese tiempo que usted, o antes, ¿no? Los compañeros venían de la casa a la universidad, 1 hora, 2 horas de ida, otro 1 o 2 horas de regreso, 3 o 4 horas perdían el tiempo de ida y venir. Ahora no, ¿no? Ahora estás en casita, con quien habla, ¿no? Entonces, todas esas horas que usted disponía para, ¿no? Ahora todo lo inviertes al estudio. ¿De acuerdo? Con esas pequeñas consideraciones, jovencitos, deseándoles que sea todo de mayor provecho su permanencia en el Centro Pre, vamos a dar inicio a nuestro curso llamado de geometría. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer aquí? Rápidamente, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción teórica, siempre, ¿no? Recordando algunos conceptos, algunas propiedades, definiciones, etc., ¿no? Que tal vez por ahí algunos saben, pero tal vez nos hemos olvidado. Recordar esas cositas, ¿no? 15, 20, media hora tal vez de teoría. De ahí empezamos a resolver los ejercicios, ¿ya? Hay un promedio de 10 ejercicios, dependiendo del capítulo, ¿no? Hay algunos capítulos un poco extensos, entonces hay que hacerlo con calma, ¿no? Cada ejercicio voy a ir dándole su tiempo, ¿no? Primero usted trata de resolver, intenta resolver, ¿no? 2, 3 minutitos, y ahí yo les ayudo, ¿no? De eso se trata, no tanto de que yo hago la teoría, resuelvo los ejercicios, pum, pling, ¿no? Y usted está mirando nomás, no. Hay que aquí trabajar, joven, ¿no? Hay que los dos, entre comillas, ¿no? Usted intenta, avanza, a ver hasta dónde llegó, hizo el trazo, hizo las operaciones, algo faltó, en qué te quedaste, o hasta dónde llegaste, qué te faltó, esas cositas, ¿no? Esos detalles vamos a ir viéndolo ya, ¿no? Ahora vamos avanzando. Muy bien, jovencitos. La primera semana de segmentos, ángulos, triángulos, ¿no? Temas muy, muy conocidos, jóvenes, en todo examen de admisión tiene preguntas sobre triángulos, de ley, ¿no? Pero para conocer un poco más de los triángulos hay que recordar, ¿no? Como dice desde el principio, los ángulos, los segmentos, ¿de acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Un papel enrollado, ¿no? Tiene la idea de un segmento del punto A al punto B en esta figura, ¿no? Por ejemplo, viéndole como una especie de posta o de regla o documento, cualquier situación, ¿no? Una madera, que quieras, ¿no?
Nos da la idea de un segmento de A hasta B. O también, por ejemplo, el plano, ¿no? El plano de las ciudades, ahora que está, cuando usted se traslada de un lugar a otro, ¿no? El famoso Waze, que lo llaman, ¿no? El Maps, toda esa cosa, ¿no? El plano de las calles de la ciudad. Por ejemplo, si nosotros queremos detenernos en una cuadra, podemos entender la idea de segmento de recta. De una calle a otra calle, un pedacito, ¿no? Segmento de recta. Eso es, ¿no? La pista, la carretera, las cañerías, las instalaciones, los cables, etc. Un sinfín de cosas, como decir, ¿no? Da la idea de lo que es un segmento, ¿de acuerdo? Entonces, de esa cosita, ¿no? Ese segmento, por ejemplo. Y así podemos encontrar diferentes pedacitos de segmento. Entonces, segmento, que es, en conclusión, es un pedazo de recta, un pedazo, una porción, vamos a decir, ¿no? Que tiene un punto inicial y un punto final, ¿no? Punto inicial aquí, A, punto final B. ¿Tiene una medida? Claro que tiene una medida. ¿Cuál es la medida? La unidad de longitud, bueno. Longitud, ponerte otro pedacito por acá. Y así sucesivamente. Rápidamente, entonces decimos, ¿no? Tenemos dos puntos P y Q. Existe una y solo una recta a la cual pertenece a ambos los puntos P y Q. Eso es un postulado en general, ¿no? Por dos puntos solamente pasa una y solamente una recta, ¿no? P y Q. Y se denota PQ flechita encima. Esta notación, flechita encima en volado, significa que no tiene fin, pues, ¿no? Continúa de largo. También se denota con una letra L. A cada par de puntos diferentes le corresponde un número positivo único que se denomina distancia entre los puntos, justamente lo que decíamos, ¿no? De P hasta Q o de Q hasta P. Por ejemplo, ¿no? La entrada de tu casa, la puerta hasta tu sala, 2, 3 metros, dependiendo, de P, hasta tu cocina, hasta tu cuarto, viéndolo como una recta, ¿no? ¿De acuerdo? El ancho de la ventana, la altura de la puerta, etc., ¿no? Sea P, Q y S, tres puntos diferentes de una recta L. El punto Q está entre P y S, si solamente si PS, el todo, la suma de los dos pedazos, ¿no? Perdón, ¿no? Por ejemplo, de P hasta S, el Q puede estar aquí, va a ser PQ más QS. Es el todo, la suma de estas dos partes. ¿Por? Así se entiende también como la operación de la suma, por decirlo así, ¿no? Perdón. La notación, si Q está entre P y S, se denota como P raya Q raya S. Es una notación, ¿no? Que Q está entre P y S. ¿Perdón? Otra definición, se llama segmento de extremos P y Q a la unión del conjunto formado por los puntos P y Q. Y el conjunto de todos los puntos que están entre P y Q. Obviamente, ¿no? En otras palabras, un pedazo de recta, una porción que empieza en P y termina en Q. Este segmento verde podemos entenderlo como una asociación de puntos. Por eso lo que dice acá. La unión del conjunto formado por los puntos P y Q y el conjunto de todos los puntos que están dentro de ellos acá. De P hasta Q. ¿Cómo lo podemos ver este segmento verde? Como una sucesión de puntos. Ponen 1000 puntos juntos. ¿No? 1000 puntitos juntos, ahí pegaditos, van a formar este segmento. ¿De acuerdo? Que tiene un punto inicial y un punto final. Ahora, el punto final o inicial es referencial. Bueno, tú puedes colocar el punto inicial P, punto final Q. O al revés, ¿no? El Q que sea punto inicial y el P punto final. No hay problema, ¿no? Aquí no tanto, vamos a ver el sentido, ¿no? Ya, en física sí se ve eso, ¿no? El vector, ¿de acuerdo? El sentido hacia la derecha, hacia la izquierda, ahí se toma el signo positivo o negativo, ¿no? Pero en nuestro caso no hay problema. Simplemente de P hasta Q, ¿cuánto mide? O de Q hasta P. ¿De acuerdo? No hay problema. Se denota este segmento por PQ barrita encima. Cuando no tiene flechita encima, significa el segmento, ¿eh? Punto inicial P, punto final Q. Pero si tuviese acá la flechita, significa que es una recta, pasa de largo, ¿no? Hace un momento hemos visto. Segmento PQ, barrita encima. La longitud del segmento PQ es el número real PQ, sin barrita, ¿eh? Con barrita es el objeto. Sin barrita, su longitud, ¿no? Por ejemplo, 10 metros, ¿no? La medida o la longitud de PQ, ¿no? Ahí está. Se denota con una letra A, una letra minúscula. A, M, X, L, lo que quieras, ¿no? PQ igual a metros, a centímetros, a kilómetros. De tu casa a la universidad, 10, 15, 20 kilómetros, ¿no?
acuerdo? Eso es. Siempre la distancia, ojo, siempre este A, ¿quién va a ser? Su número real, seguido de la unidad de longitud. Puede ser centímetros, metros, kilómetros, hectómetros, etc. Punto medio. Punto medio de un segmento, trivialmente, ¿no? M es punto medio de un segmento PQ si y solo si cumple las siguientes condiciones. Que M debe estar dentro de este PQ. Claro, ¿no? M debe estar dentro del PQ. ¿Y qué más? Que la distancia de P hasta M debe ser igual a la distancia de M hasta Q. La longitud también, ¿no? PM igual MQ. Ahí está. A y A. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? El punto medio. A, repito, este A representa la longitud, o que también es sin barrita, PQ sin barrita. Seguidos de la unidad de longitud. No existe longitud negativa. ¿No? Curso de geometría, jovencito, ¿no? Geo, tierra, metría, métrica o medida. Medida de la tierra. Es decir, el curso de geometría estudia todos los objetos que están sobre la tierra, pero sus medidas. Cuando hablamos de medida, podemos hablar de su longitud, de su tamaño, volumen, área, ¿no? Esas cosas, ¿ya? Eso vamos a hablar. Entonces, y esos son valores reales, positivos, ¿ya? Que se puede visualizar. Sobre los ángulos, por ejemplo, primero decimos, ¿qué es un rayo? Se llama rayo de origen A, que pasa por B, a la unión del conjunto del segmento AB con el conjunto de todos los puntos C, tales que B está entre A y C. Vamos a ver. Rayo AB. Tiene un punto de origen A y una orientación B. Entonces, esta es una flecha, por decirlo, ¿no? Propiamente. Eso es. Un rayo es una flecha en términos así comunes. Tiene un punto de origen y una orientación, que va todo avanzando. ¿De acuerdo? Continúa, ¿no? Esta flechita significa que continúa, dice. Por eso le dice, ¿no? Es la unión, el conjunto del segmento AB, visto primero como segundo, con el conjunto de todos los puntos C, tales que B está entre A y C. Continúa esta flechita, ¿no? Ahora, si tenemos dos rayos, se nota el rayo, se nota por AB una flechita encima, nada más. Dos rayos, se llama ángulo a la unión de dos rayos no colineales que tienen el mismo origen. Dos rayos, dos flechitas, que no están uno encima del otro, sino están separados, ¿no? El plano, sobre la mesa, una flechita AB y otra flechita, lo que sería un rayo, ¿no? Rayo AB y rayo AC. Listo. Esta figura o este objeto se llama ángulo. Ahí dice, se llama ángulo a la unión de dos rayos no colineales que tienen el origen común. El origen común, el único que comparten es el origen. Este objeto se llama ángulo. La medida del ángulo va a ser la parte más, digamos, angosta. Y este ángulo divide en dos regiones, región interior, región exterior. Está la región interior y la región exterior hacia afuera. La región interior, la abertura o la amplitud, eso es el ángulo. A va a ser el vértice. Los lados va a ser AB y AC. Ahí está. Lados, este O, este A, que es el origen del rayo, en adelante se va a llamar vértice. ¿Ya? En adelante. Y este rayo AB, ya no le vamos a decir rayo, sino le vamos a decir lado. Lado AB y lado AC. Y se denota el ángulo BAC por BAC. BA sombrerito, ¿no? Esta notación de ángulo, ¿no? En A. BAC. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la medida de esta pequeña, de esta región interior, va a ser justamente la medida del ángulo. ¿De acuerdo? Postulado, justamente. A cada ángulo ABC le corresponde un único número real entre 0 y 180 grados, cual se denomina medida del ángulo y se denota como MABC, medida del ángulo ABC. ¿En dónde? En B. ¿No? Esto también aquí precisamos, ¿no? El ángulo tiene, aquí, este ángulo, aquí sería el ángulo alfa, ¿no? También se habla de una medida positiva, jovencitos, ¿ah? Positivo, no puede haber ángulo negativo, ¿ya? Existe en la naturaleza, no existe ángulo negativo. Para hacer algunos cálculos, tal vez en trigonometría y en física sí vamos a hablar, tal vez ahí de ángulo negativo, ¿no? Es decir, teniendo el horizontal hacia abajo, lo que sea el ángulo de presión que le llaman algunos, ¿no? Trigonometría sí pueden hablar tal vez de
el ángulo negativo para hacer las operaciones, ¿no? Pero en nuestro curso de geometría, jóvenes, todo va a ser positivo. Todo, porque estamos hablando de los objetos reales, ¿no? De las cosas que en el mundo real se puede visualizar. Este ángulo es un número que sigue de 0 a 180, seguido de la unidad de grados sexagesimales, ¿no? Grados sexagesimales. La clasificación, el ángulo agudo, este alfita cuando está entre 0 y 90, ¿de acuerdo? El ángulo agudo cuando está entre 0 y 90. El obtuso, mayor que 90, pero menor que 180. ¿Ah? Obtuso, mayor que 90, pero menor que 180. El ángulo recto, cuando exactamente es 90 grados. Y la notación aquí es un pequeñito cuadradito, ¿no? Ahí está, así se denota, ¿de acuerdo? La notación, un cuadradito, significa que está en 90 grados. O también perpendicularidad, ¿no? Perpendicularidad. Postulado de la adición de ángulos, o sea, podemos sumar sus medidas. Si P es un punto del interior del ángulo, ahí está, justamente aquí tienes el ángulo verde, A, B, C, y dentro de esta abertura, esta región interior, hay un puntito P, ese P tú le unes al B, entonces, ¿qué vas a decir? La medida del ángulo ABP más la medida de PBC es la suma total. La medida de ABC del verde, de los dos verdes, esto todo es igual a ABP más PBC. Trivialmente, ¿no? Ahí si hubiese otro por acá, otro rayo Q, igual la suma de los tres, ¿no? Trivialmente, ¿sí? Postulado, jóvenes, que se va, ¿no? Como dice, partiendo de algo, de un principio, ¿no? De un principio. Postulado es una afirmación, ¿no? Se dice, no, es como que no necesita mayor cuestionamiento, es claro a la luz de todo el mundo, ¿no? Más un teorema, un corolario, un lema, en matemáticas se tienen que demostrar, ¿no? Los axiomas, los postulados son afirmaciones que son tan claras a la luz de todo el mundo. Se acepta tal y cual. Entonces dice, pues jóvenes, ¿no? Toda ciencia, todo conocimiento parte de algo, de un principio, de algo, de aquí empezamos, por decir así, ¿no? Entonces estas cositas que vamos colocando nosotros como postulados, ¿no? Se coloca como una afirmación que se acepta tal y cual, ¿no? Los postulados de Euclides, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, para sumar la medida de los ángulos, es como en la parte de segmento tenemos visto, ¿no? El postulado de la suma, igualito, ¿eh? Muy bien. Ángulo adyacente. Un ángulo adyacente es aquel que comparte con otro ángulo un vértice y un lado en común, y sus interiores son disjuntos a esta, ¿no? Dos ángulos adyacentes, por ejemplo a esta, ¿no? El ángulo AOB y BOC son adyacentes. Lo único que comparte es este lado. Es como una pared, ¿no? Tu casa con la del vecino, si quieres verlo, ¿no? Hay una pared que le separa entre tú y la casa del vecino, ¿sí? Algo así podemos entender, ¿no? El triángulo AOB adyacente con BOC. Dice, comparte con otro ángulo un vértice y un lado, y sus interiores son disjuntos. Claro, este de acá interior con este acá son disjuntos. El ángulo AOB es adyacente al ángulo BOC. Par lineal. Si dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son opuestos, entonces se llama par lineal. Opuestos, o sea, este lado OA y OC deben ser opuestos. Los ángulos forman un par lineal, entonces la suma de sus medidas es 180. Este es un ángulo que forma un par lineal, ¿no? El ángulo AOB y el ángulo BOC. La suma de los dos, 180. Eso es par lineal, porque dice acá, ¿no? Son opuestos, los lados no comunes son opuestos. El lado OA es opuesto con el OC. Están en la misma dirección, pero orientación diferente, derecha e izquierda, ¿no? Listo. La medida de ellos, 180. ¿De acuerdo? Muy bien. Par lineal. ¿De acuerdo? Siguiente. Bisectriz de un ángulo. Trivialmente, ¿no? Un rayo que está dentro de la región angular, divide en dos medidas iguales, cuya suma va a dar todo, eso es la bisectriz. Eso.
OP será bisectriz y la medida de AOP más la medida POB es todo y además estas son iguales, las dos medidas son iguales, ¿no? ¿De acuerdo? OP, AOP igual POB, todos los angulitos de acá. Bisectriz. Trisectriz, ¿cómo será? ¿No? Que divide en tres, ¿no? OP y OQ, por ejemplo, ¿no? OP y OQ dividen tres pequeñitos ángulos de igual medida. Ahora vamos colocando eso, ¿no? Precisando. Bisectriz divide en dos, bi, ¿no? Trisectriz en tres. Ya 4 ya no tiene un nombre exacto, ¿no? Muy bien. Dos ángulos son complementarios y la suma de sus medidas es igual a 90. Complementarios, ¿no? Se van a completar, como se dice, ¿no? Y el complemento de uno de ellos es 90 menos alfa, ¿no? El complemento de alfa es 90 menos alfa. Es decir, ¿cuánto te falta para 90? Pero si alfa fuese aquí 50, el complemento de 50, ¿quién será? 90 menos 50, 40, ¿no? Eso, el complemento de un ángulo es, como te está diciendo, ¿cuánto falta para 90? ¿Ya? Así se entiende el complemento. Y el suplemento para 180. ¿Cuánto te falta para 180? Dos ángulos son suplementarios y sus medidas dan 180. Suplemento de alfa, 180 menos alfa. Si alfa fuese 100, suplemento de 100, 180 menos 100, 80, ¿no? Por decir así. ¿De acuerdo? Trivialmente. Esta cosita ya recordamos, ¿sí? Los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Triángulo, por ejemplo, ¿no? Tenemos la idea de tres puntos colineales, ¿no? Tres puntos no colineales. Punto A, punto B, punto C. Tres puntos sueltos. Le unimos. Vamos a unir ahí. B, BC y AC. A esta figura que hemos formado uniendo estos tres puntos le llamamos triángulo. Claro, ¿no? Entonces, tenemos tres puntos no colineales. Al unir formamos lo que es un triángulo. ¿Qué es un triángulo entonces? Figura geométrica formada por tres segmentos de recta. Tres segmentos de recta. ¿De acuerdo? Eso. Si A, B y C son tres puntos no colineales, entonces el conjunto AB, el segmento AB, unido con este BC y unido con el AC, forman lo que se va a llamar un triángulo. En adelante estos segmentos AB, BC, AC se van a llamar lados. Lados. Y A, B y C son los extremos de cada vértice, de cada segmento, perdón. Cada segmento se va a llamar ahora vértice, o también lo que sería el ángulo, ¿no? A, B y C. La medida A, B y C son los ángulos. BAC, ACB y ABC. De los ángulos, ¿no? La parte interna, región triangular en la parte interna y la parte externa, ¿no? ¿De acuerdo? La notación triangulito, un pequeñito triangulito se dibuja, ¿no? Triangulito ABC, ¿no? Triángulo ABC. El perímetro de este triángulo, la suma de los tres lados, la longitud. Perímetro P mayúscula, o también algunos utilizan 2P minúscula. Este P minúscula es como si se notara el semiperímetro. P minúscula, semiperímetro, y P mayúscula, perímetro, ¿ya? Eso vamos diciendo desde ya. ¿De acuerdo? Es la suma de las longitudes de sus lados. Por ejemplo, A, B y C. Entonces el perímetro, que sería 2P, es igual a A más B más C. ¿De acuerdo? O también P mayúscula, ¿no? Dos veces A, B, C. P minúscula. P minúscula, semiperímetro. Le multiplicas por 2, perímetro, ¿no? O P mayúscula. Yo en general utilizo el P mayúscula para designar el perímetro y el P minúscula para designar el semiperímetro. Eso es cuestión de notación nada más, ¿ah? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Está? ¿No? Semiperímetro, justamente, P minúscula, A más B más C entre 2. Ahí está. Congruencia de triángulo. Entonces, cuando uno tiene dos o tres o más objetos, ¿no? En el mundo real, ¿no? Va buscando lo que es la semejanza, ¿no?
Los dos lapiceros, ¿no? Dos lapiceros de la forma, ¿no? Lapicero azul y lapicero rojo, de la misma marca, el mismo modelo, son congruentes. ¿Recuerda? Entonces decimos dos segmentos son congruentes si tienen igual longitud. Cuando hablamos de la congruencia de triángulos, de figuras geométricas, vamos a decir cuando tienen la misma medida y tanto de los segmentos como de los ángulos. Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son respectivamente congruentes. Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son respectivamente congruentes. De tal modo que a lados congruentes le correspondan ángulos congruentes y viceversa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un segundito, jovencitos, un segundito. Muy bien, gracias. Entonces decimos, ¿no? Dos triángulos son congruentes si tienen la misma medida de sus lados y sus mismos ángulos. En otras palabras, simplemente, jóvenes, dos triángulos van a ser congruentes cuando uno de ellos encaja en el otro. Exactamente. Se acabó. Así ustedes se van a recordar más rápido. Este triángulo encaja aquí. Al final es como que se reduce a uno solo, ¿no? Uno encaja en el otro. Cuando encaja, ese encajamiento, vamos a decir, ¿no? Significa que este lado, por ejemplo, el AB se va a ir a este lado de E. El lado BC se va a ir a este lado EF. Y el lado AC se va a ir a este lado de EF. Al final, a que encaje exactamente, no debe ni pasarse, o sea, no debe sobrar ni faltarse, tanto en los segmentos como en los ángulos. Para que encaje exactamente en este ángulo en B, se va a ir al ángulo en E. Este ángulo de A se va a ir al D y el C se va a ir al E. Al final hablamos de triángulos iguales, ¿no? Por un abuso del lenguaje, ¿no? Dos triángulos son iguales, se dice muchas veces, ¿no? Pero la palabra igualdad no tanto en matemáticas es tan cierto, ¿no? No se habla de congruencia. Entonces, el ángulo alfa con este ángulo alfa, beta con este beta, y teta con este, o el phi con este phi. Y la medida desde aquí, igual que de acá, de aquí, igual que de aquí, y el tercero, por supuesto, con este tercero. Listo, jovencito, ¿ves? Ahí está, ¿no? Como repito, al final se reduce a uno solo. Uno encaja en el otro. ¿De acuerdo? Eso es. O sea, 6 cosas, ¿no? 3 lados y 3 ángulos. ¿De acuerdo? Aquí dice, ¿ve? Los triángulos son congruentes si sus lados y ángulos. Si sus lados y ángulos. ¿Cuántos lados tienes? 3. ¿Cuántos ángulos? 3. 6 cosas entonces. Demasiado, ¿no? Pedir, ¿no? En los triángulos que cumplan 6, un poco demasiado. Entonces vamos a ir reduciendo. La notación de que un triángulo es congruente con otro, ahí está, ¿no? Una igualdad, el símbolo de igualdad, y encima una S alargada, una S echadita horizontal, ¿no? La notación de congruencia, por favor, ¿ya? La notación de congruencia. Triángulo ABC, congruente con el triángulo de... Ahí está. Se lee, triángulo ABC, congruente con el triángulo de... ¿De acuerdo? Postulados, o lo que serían los casos, ¿no? Caso, lado, ángulo, lado. Lo que decía, ¿no? Pedir 6 cosas es demasiado. Con 3 nada más. Lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes 2 lados y el ángulo comprendido entre dichos lados, entonces los triángulos son congruentes. La figura, básicamente, ¿ya? Fíjate. Lado, ángulo, lado. Vamos a suponer que este lado sea igual a este otro lado. El ángulo alfa sea igual a este ángulo acá. Y el tercer lado, aquí, igual a este de acá. Listo, ahí está.
bolita, alfa, barrita. Bolita, alfa, barrita. ¿De acuerdo? Bolita, alfa, barrita. Bolita, alfa, barrita. Listo. Con estas tres condiciones, ¿puedo encajar uno en el otro? Encaja este de aquí, sobre este de aquí. Ya lo llevamos a ver. Este ladito AB lo llevamos al DE. Este ángulo alfa se va aquí a este ángulo alfa D. Y este al lado AC se va a este de aquí DF. Encaja exactamente, ¿sí o no? Este BC se va a ir acá, pues, ¿no? Pero, profe, tal vez este se va un poquito más arriba, el B. Acá se escapa. Ah, si se escapa aquí el B, entonces ya no tenía que ser igual este AB con este bolita, ya no. Tampoco este C, cuando tú llevas acá, no se va a escapar al F. O tal vez no llega al F, ¿no? No, eso no puede suceder. Porque este es barrita y este tiene el barrita. Suficiente, ¿eh? Entonces, si este lado AB tiene igual medida que este lado aquí, alfa igual que este ángulo, y barrita igual que otra barrita, entonces son congruentes. ¿Ves? Con tres condiciones nada más, resulta ser congruente. Ya no vamos a pedir como en la definición 6 cosas. ¿Te das cuenta? Ya no vamos a pedir la definición que sean 6 cosas, sino solamente con 3. ¿De acuerdo? Listo, jovencitos. Primer caso, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Correcto? Muy bien. Si tenemos ahora la congruencia, completamos ahora. Entonces, este lado BC va a ser igual al lado F. El ángulo en B va a ser igual al ángulo en E. Y el ángulo C va a ser igual al ángulo en E. O sea, teniendo la congruencia, completa las 6 cosas, como se dice. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Segundo caso. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. Lo que se llama lados iguales, ángulos iguales. Previamente una precisión aquí vamos a ver. Si este lado AB es igual al lado BC, entonces este ángulo van a ser igual a este ángulo. Alfa igual a beta. Se llama, ¿no? A lados iguales, ángulos iguales. O a ángulos iguales se oponen lados iguales. ¿No? Este lado es igual a este lado, entonces los ángulos son iguales. Y si los ángulos son iguales, entonces son como si fuese un... Es más, ¿no? Se va a generalizar esto. Caso 2. Ala. Ángulo, lado, ángulo. Ala. Vamos a ver. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes un lado y los ángulos adyacentes a este lado, entonces los triángulos son congruentes. Vamos a ver. Tienes el triángulo ABC y el triángulo DEF. Ángulo alfa con este ángulo alfa. Lado AC, lado DF. Ángulo en C, ángulo en F. Listo, muchachos. Ángulo, lado, ángulo. Alfita, barrita, betita. Alfita, barrita, betita. ¿De acuerdo? Alfita, barrita, betita. Alfita, barrita. ¿Encaja uno en el otro o no? A ver, vamos a ver. Esto lo llevas acá. Debe encajar. Este AB entrará aquí en DE. Bueno, vamos a ver. El ángulo. Ahí está el ángulo. Barrita, barrita, exacto. Beta, betita. Y, profe, ¿cómo aseguro que este B llega aquí exactamente en E? Tal vez se pasa o tal vez no llega. Ya, vamos a suponer que se pasa este B, ¿no? Cuando tú encajas, este B se fue hasta aquí. Si es que este B se ha escapado del E más arribita, significa cuando tú juntas con el F o con este C, debe ser otro ángulo, ¿sí o no? Acá, un ángulo más grandecito. Y eso no puede ser porque este ángulo es beta, igual que este ángulo beta acá. ¿De acuerdo? Listo, ¿ves? No hay escapatoria entonces, ¿ves? Va a encajar exactamente, jovencita. Encaja exactamente ahí. Y cuando encaja, ¿qué sucede? Significa que este lado AB con el lado DE tiene que ser iguales. Y este lado BC con este lado EF tiene que ser igual. Y por supuesto el ángulo en B igual que el ángulo en E. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, si el ángulo en A es igual al ángulo que en D, el AC barrita es igual que el DF en medida, ¿no? Y el ángulo en C también como el ángulo en F son congruentes, es decir, tienen igual medida, entonces son congruentes. Y si son congruentes, completa los otros lados. AB igual de E, BC igual E.
acuerdo? Listo, jovencito. Completado, ¿no? Fue el caso 2. Caso 2. Caso 3. Lado, lado, lado. Ya, si los tres lados, ya de frente acá, ¿no? Si los tres lados son respectivamente iguales, entonces va a encajar uno en el otro. Bolita, bolita, tres bolitas, barrita, barrita. Listo. Encaja. Por lo tanto, los ángulos van a ser iguales. Se concluye, pues, ¿no? Entonces son congruentes. Quiere decir que el ángulo en A va a ser igual que el ángulo en D, B igual en E, F igual a C. Los tres casos, jóvenes. Fíjense, en los tres casos, al menos un lado hay. No puede haber un caso donde no haya ningún lado. Ojo, mucho cuidado. En los tres, el primer caso, ¿qué era? LAL, lado, ángulo, lado. Segundo caso, ALA. Tercer caso, LLL. Bueno, de aquí puede haber unos subcasos más, ¿no? Pero los tres son los más comunes, los patrones, como decía, ¿no? Pero en cualquiera de los tres lados, o perdón, en cualquiera de los tres casos, al menos uno debe estar helado, por si acaso. No puede haber los tres, el ángulo, ángulo, ángulo. No, no, eso no. Menos un lado, o dos lados, o tres lados. Clasificación de los triángulos. Vamos ahí. Según sus lados. Por ejemplo, si sus tres lados tienen igual medida, ¿cómo le vamos a llamar? Triángulo equilátero. Tres lados de igual medida y sus ángulos incluso deben ser 60. Sí, tenemos dos lados iguales, triángulo isósceles. El ángulo de base igual, beta, beta. Dos lados iguales, isósceles. Notación triángulo a veces. Si los tres lados son diferentes, triángulo escaleno. ¿De acuerdo? Triángulo escaleno. ¿De acuerdo? Ahí está. En un isósceles, ¿no? Tú puedes trazar aquí, ¿no? Un segmento hacia abajo que se va a llamar altura, igual que la mediana, igual que la bisectriz, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Este beta, ¿qué propiedades tiene este beta? No puede ser cero, obviamente, ¿no? Si fuese cero, se transforma en una recta, ya no existe triángulo. Este beta, ¿hasta dónde puede llegar a ser? ¿Podrá ser 80? ¿Puede medir 80 grados? Sí, porque la suma de los tres también va a ser 180, no en un triángulo. Máximo, ¿llegará a ser 90? No. Si fuese beta 90 sería ya dos rectas perpendiculares acá, ¿no? Ya no formaría ángulo. Entonces este beta no va a pasar de 90, 80. Puede ser hasta 89 incluso, ¿no? Y 89 y punto más todavía. Beta menor que 90. Según sus ángulos ahora. Si un ángulo es 90 grados, se llama triángulo rectángulo. ¿Ya? Triángulo rectángulo. Si sus ángulos son menores que 90, triángulo acutángulo. Cuando alfa, beta y teta son menores que 90, pero mayores que 0, obviamente. Y si hay un ángulo mayor que 90, por ejemplo, este beta se llama triángulo obtusángulo. Esto viene de la clasificación de los ángulos también, ¿no? Triángulo acutángulo, ángulo menor que 90. Obtusángulo, un ángulo mayor que 90. Y rectángulo, cuando era 90 grados. De ahí no se traslada o se hereda por los nombres, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la clasificación según sus ángulos. Las desigualdades en el triángulo. Desigualdades en los triángulos, debería ser aquí, no en los triángulos, no en el triángulo. Aquí hay un error de tipo, vamos a corregir eso, ¿no? Bueno, también llamado el teorema de la existencia. ¿Qué te dice? Que cualquier lado de un triángulo está entre la suma y la diferencia de los otros dos. Por ejemplo, si C menor que A menor que B, le estamos dando aquí un orden nada más, ¿no? Que puede ser tal vez otro orden acá. Esto es referencial nada más, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple? Que el lado A está entre la diferencia y la suma de los otros dos. B menos C y B más C. Ahí. Y cualquier otro lado, por ejemplo el B, mayor que la diferencia de A con C y menor que la suma de A con C. Y el tercer lado C igual. Cuando hacemos la diferencia, jovencitos, aquí, el B menos C, el A menos C, el B menos A, esta diferencia hay que tener en cuenta algo simple, elemental. Para que te salga positivo, este B tiene que ser mayor que C, este A tiene que ser mayor que C, y este B tiene que ser mayor que A. Caso contrario, aquí tendría que ser negativo, y eso no puede ser de esta diciendo, ¿no? Puede ser negativo las medidas, las longitudes.
Entonces, cuando hacemos las operaciones, siempre hay que restar al mayor, hay que quitarle el menor para que sea positivo esta diferencia. ¿Correcto? Esta es una propiedad vital, jovencitos, ¿no? Llamada el teorema de la existencia. Si no se cumple esto, ya no existe el triángulo. No es que tú coges tres segmentos cualquiera, los juntas y salió el triángulo. No, 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 muchachos. Tiene que cumplir una relación y esta es la relación llamada también la desigualdad o el teorema de la existencia. De la correspondencia, lo que decíamos hace un momento, a mayor lado, mayor ángulo. Ahí está. Si A mayor que C, ¿no? Si este lado es mayor que este lado, entonces este ángulo alfa, quien se opone a la A, será mayor que este. Si solo sí, hermano. Si beta, si alfa mayor que beta, entonces A mayor que C. Ahí está. Sí, solo sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Paralelismo. El quinto postulado de Euclides, ¿no? Por un punto fuera de una recta se puede trazar una y solamente una paralela a ella. Por ejemplo, tienes aquí una recta L. Es una recta L, ¿eh? Un punto exterior arriba, separado hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Por este puntito, ¿cuántas rectas puede pasar? Infinitas rectas. Ya. Pero lo que quiero es que sea paralelo a esta recta L. Ah, ya. Eso solamente va a ser uno. Esta nada más va a ser. No hay más. Esta es la única recta. Que va a resultar ¿qué? Ser paralelo a este L. L1 paralelo a L. Eso es. Quinto postulado de Euclides. ¿Ya? Solamente hay una recta, que es paralela. Entonces de ahí tenemos los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante o una transversal. Ahí está. L1, L2, paralelos y una recta secante. Ángulos correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos conjugados, ya toda esa cosita ya ustedes pueden visualizar rápidamente, ¿no? Si son paralelas, por ángulo alterno interno resultan ser iguales, alfa igual a beta. Teorema de los ángulos correspondientes. Alfa, beta son iguales, ¿no? Son como dice, ¿no? Tienen dos rectas paralelas L1, L2 y el mismo rayo de incidencia, alfa, beta. Tienen el mismo, por correspondencia, tienen igual medida. Son paralelos, son iguales, ¿eh? Si no son paralelos, ya no se cumplen. ¿De acuerdo? Teorema de los ángulos conjugados internos. Paralelos, paralelos. X más Y, 180. Eso se llama ángulos conjugados internos. Uno paralelo y 2, entonces X más Y igual 180. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Y aquí hay los alternos externos, por ejemplo, ¿no? Este de acá con este de acá, externos, son iguales también, ¿no? Los alternos internos, cuando se refiere internos, están dentro de las paralelas. Externos fuera de las paralelas, ¿no? Bueno, acá vas a tener tú conjugados externos. Y aquí afuera. Muy bien. Listo, jovencitos. Papel y lápiz. Papel y lápiz, jovencitos. ¿De acuerdo? Ya sabe usted, ¿no? Que tiene que tener en su mesita un millar de papel, hoja que ya, ¿no? De tu cuaderno que te ha quedado del colegio, qué sé yo, por ahí, ¿no? Su papelito que tienes ahí, no puedes desperdiciar un papel blanco, ¿eh? Todo te va a servir. Ya. Ejercicio número 1, dice así. En la parte posterior de un rack para televisor, cuya longitud es AB, de A hasta B 60 centímetros, se marcan los puntos M y N lineales con A y B para una correcta instalación. Eso quedan los pernos atrás, ¿no? En M y N. ¿De acuerdo? Tal como se muestra en la figura. Si AN igual 5 veces AM y AM igual BN, ¿cuál es la distancia que separa los puntos de referencia M y N? Listo, muchachitos. A ver, vamos ahí, rapidito, ya, tranquilo, tranquilito. Yo le voy a dar su minutito, hemos dicho, y continuamos.
Muy bien, jovencitos. Entonces, pueden colocar ahí en el chat incluso su clave, jovencitos, a los que han llegado a resolver, no hay problema. Dice así, ¿no? En la parte posterior de un rack, esos que sirven para colocar los televisores, ¿no? Las pantallas en los centros comerciales, en las mismas casas ahora hay, ¿no? En su sala, para ahorrar espacio, ¿no? Incluso hay muchísimas más variedades de este tipo de, como se dice, accesorio, ¿no? Para la computadora, para los proyectores, etc, etcétera, sin el ánimo de hacer propaganda, ¿no? Son muy versátiles, son muy fáciles, como se dice, ¿no? Muy cómodos, ya. Tenemos ahí, ¿no? La parte ideal nomás nosotros queremos, ¿no? AMNB dice, ¿no? De A hasta B, 60 centímetros. Se marcan los puntos M y N colineales con A y B para una correcta instalación, tal como se muestra en la figura. Ya. Si AN de A hasta N es 5 veces AM, allá, 5 veces AM, o sea, se te vale K de A hasta N será 5K. O sea, este sería K y este sería 4K, ¿no? A llamarle A, de A hasta N sería 5A. Ahí está, 5A. Pero por dato te dice que AM, aquí se ve AM igual NB. AM igual NB. Entonces este sería A también, pues, ¿no? A y A. Listo, ¿no? Ya está. ¿Cuánto es, dice, la distancia que separa de M hasta N? Trivialmente, de M hasta N, si de aquí este es 5A, este es A, sería 4A, pues, ¿no? De M hasta N debe ser 5A menos este A, 4A. Listo, ya se acabó, porque todo va a ser 5A más 7A, 6A igual a 60, A vale 10. Por lo tanto, nuestra incógnita, que es MN, va a ser 4 veces A, 4 por 10, 40. Listo, jovencito, se acabó. Trivialmente, ¿no? Copiando, por favor, copiando. Siguiente. Siguiente, jovencitos. Vamos ahí, dice así, ¿no? Un niño observa que una hormiga y una mariquita se desplazan por un tubo en línea recta. La hormiga empezó su recorrido en el punto D y caminó 50 centímetros hasta el punto B, ¿no? Salió de A, ¿no? Caminó, ¿de acuerdo? Hasta el punto B, dice la hormiguita, ¿no? La hormiga empezó en D, aquí estamos, de aquí y avanzó hasta aquí. Y el otro bichito empezó de A y se va con dirección hasta D. Ahí está. Pero el uno caminó 50, el otro 30. Si ambos insectos están detenidos tal como se muestra en la figura y el niño sabe que es 3 veces CD igual 7 veces AB, ¿a qué distancia separa la hormiga de la mariquita? A, B y C son colineales, ¿no? Vamos ahí a ver, par de minutos.
Muy bien, jovencitos, entonces vamos allí, ¿no? Vamos allí. Dice así, ¿no? Más allá de la hormiguita, lo que quiera, ¿no? Cuestiones referenciales, jóvenes, que tal vez no en algún momento uno se pone a pensar. Pero vamos a la parte diagrama, lo que sea, ¿no? Tenemos el segmento ABCD que representa, digamos, a la tubería, ¿no? Porque dice eso, ¿no? Por un tubo, dice ya, no hay problema. Los puntos A, B, C, D justamente son los puntos donde dicen en un instante, no sé, la hormiga y la mariquita se detienen ahí, ¿no? ¿Cuánto ha caminado tanto la hormiga? Ha caminado hasta B, ¿cuánto dice? 50. La otra mariquita partió de A y caminó hasta C. ¿Cuánto dice? 30. Ya está. Listo. Y ahí se detienen por un instante. La pregunta es cuánto debe medir de B hasta C, sabiendo que 3 veces CD es igual a 7 veces AB. Este es el dato, ¿no? ¿Qué distancia separa a la hormiga de la mariquita de B hasta C? O sea, ETX, ¿no? ETX. Ahí está, de B hasta C. ¿Cuánto es ese X? Muy bien, reemplazamos en este de acá nada más, ¿no? CD, 3 veces CD. CD, ¿quién es CD? CD es 50 menos ETX, ¿sí o no? De C hasta D va a ser 50 menos este BC, pero este BC es el X. Ahí está. ¿Y este AB quién sería? AB, 30 menos X. 30 menos X, desde acá este pedacito, listo, se acabó. Entonces este de acá, CD va a ser 50 menos X y el AB 30 menos X. Se acabó. 3 por 50, 150 menos 3X, 7 por 3, acá 210 menos 7X. Este menos 7X pasa a este lado izquierdo y este 150 al otro lado derecho y se acabó. X vale 15. Listo, jovencitos. Muy bien, muy bien, muy bien. Carita feliz para los que han hallado, por favor, ahí. ¿Ah? Usted ya sabe, ¿no? Entonces, de eso se trata, jovencitos, que usted, hay 2, 3 minutitos, intenta resolver a ver hasta dónde llegó, cómo hizo, cómo avanzó y a dónde te quedaste. ¿Qué faltó? ¿No? De eso se trata, jovencitos, ¿ya? Copiando, por favor. Siempre le doy un minutito para que copie, ¿ah? Capture su pantalla, lo que ustedes crean. Siguiente. Siguiente, jovencitos. En la figura se muestra 3 luminarias colgantes ubicadas en los puntos colineales A, C y E. A, C y E. ¿Ya? Para una mayor iluminación se colocan 2 reflectores en los puntos B y D. B y D. Donde 4 veces BC es igual a 5 veces CD. Y AB más C es 130. Si B y D son puntos medios de AC y CE respectivamente, halla la distancia entre los puntos donde se colocan los reflectores. Halla la distancia entre los puntos donde se colocan los reflectores, o sea, de B hasta D. ¿Cuánto mide de B hasta D? Listo, jovencitos. A ver, un par de minutos.
Correcto, muy bien, jovencitos. Entonces decimos así, ¿no? Ahí tenemos las luminarias, ¿de acuerdo? El segmento AB, CDE, listo, ahí. Dato, dice, ve, 4 veces BC es igual a 5 veces CD. Y aquí ya sabemos, ¿no? Pasa a dividir este 4 y este CD que está multiplicando pasa a dividir a este lado, ¿no? Es la forma de escribir en proporciones. BC es a CD como 5 es a 4. ¿Qué significa esto de acá? Que no es que BC mida 5 exacto, ni CD tampoco mida 4 exactamente, ¿no? Sino hay una constante por de medio, ¿sí? BC va a medir 5K y CD 4K. Ahí está. ¿Sí o no? Salvo constantes, ¿de acuerdo? Eso ya sabemos por la proporcionalidad, ¿no? Por la teoría de proporciones, eso usted ya sabe. BC va a ser múltiplo de 5K y CD múltiplo de 4, ¿no? 4K. Vamos a la figura. BC 5K y CD 4K. Listo. AB más C 130. Ahora hay otro detalle. Si AB más C es 130. Listo, ahí está. AB no sabemos cuánto mide AB. Y hay otro detalle aquí. B y D son puntos medios. Listo, ahí está. B y D son puntos medios de quién? De AC. B es punto medio de AC. De A hasta C. ¿Qué significa? Que AB es igual que BC. O sea, si este vale 5K, este será 5K. Y lo mismo, D punto medio de CE, entonces DE será igual que CD, o sea, este es 4, este será 4. Listo, se acabó. 5K, 5K, 4K, 4K. Listo, muchachitos. Y ahora si reemplazamos en el dato, AB más CE, AB más CE, AB 5K, CE 8K, ¿no? 5K más 8K, 130, K vale 10. Listo, ¿cuál es la pregunta? Haya la distancia entre los puntos donde se colocan los reflectores, de B hasta D, 9K. 9K. 9 por 10, 90. Copiando, jovencitos. Copiando, por favor. Siguiente. Siguiente, jovencitos. La figura muestra la ubicación de Carpas, dice, de Darío y sus 4 hijos. Si las líneas visuales L1 y L4 son perpendiculares, y aquí está la carpa de Darío y sus 4 hijos, ¿no? L1, L2, L3, L4. L1 y L4 son perpendiculares. La línea visual L2 es bisectriz del ángulo formado por las líneas visuales L1 y L3. L1 y L3, L2 es la bisectriz, ¿no? Y la medida del ángulo formado por las líneas visuales L3 y L4 es 40 grados. Hay la medida del ángulo formado por las líneas L2 y L3. Las líneas visuales son coplanares. Bueno, listo. A ver cómo las hay. Rapidito, por favor.
Muy bien, jovencitos. Entonces dibujamos las líneas visuales de L1 y L2. Podemos colocarlo así, ya que nos dice que L1 y L4 son perpendiculares. Entonces, O, donde está la carpa de Darío, perpendicular, ¿no? 90 grados. Listo, se acabó. Y trazamos L2 y L3, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? La línea visual L2 es bisectriz del ángulo formado por las líneas L1 y L3 allá. L1, L3, L2 es bisectriz. Alfa, alfa. Se acabó. Listo. Y también te dice que L3 y L4 forman 40 grados. Listo. Listo, coche. ¿Todo cuánto debe sumar? 90. O sea, 40 más 2 alfa igual a 90. ¿Sí? Entonces alfa vale 25. La pregunta ¿cuál es? Halla la medida del ángulo formado por las líneas visuales L2 y L3. L2 y L3 es alfa. O sea, 25. Se acabó. Inmediato, ¿no? Siguiente. Siguiente dice así, ¿no? En la figura se muestran tres fichas que encajan en una de las cuatro esquinas. Justo aquí en B, ¿no? Estas tres fichas encajan ahí. ¿Ya? Si X asume su menor valor entero, halle la medida del menor ángulo de la ficha roja. Ajá. Si X asume su menor valor entero, halle la medida del menor ángulo de la ficha. De la ficha roja, pues, ¿no? Vamos allí, a ver.
Muy bien, jovencitos, entonces esto sería así, ¿no? Lo vamos a juntar ya en el rompecabezas en la esquina, ¿no? Ya lo juntamos las tres fichitas, lo llevamos hacia la esquina al vértice B, ¿y qué tendremos? Que la suma de los tres ángulos, obviamente, ¿no? De las tres esquinas de las tres piecitas, debe encajar exactamente en el ángulo en B, cuya suma, ¿cuánto nos debe dar? 90, ¿sí o no? O sea, X más Y, más X menos Y, más 2X más Y, debe dar 90 grados. Aquí se va a cancelar un Y con este Y, y te va a quedar 2X más Y más 2X más, por lo que sería igual Y igual a 90 menos 4X. Listo, ahí está. Hasta ahí usted ha llegado hace rato, ¿sí o no? Claro, ¿sí o no? Hasta ahí ha llegado usted hace rato. Ahora, ¿qué es lo que viene? Empezar a tantear, digamos, porque ahí te dice la pregunta, ¿no? Si X asume su menor valor entero, o sea, X ¿cuánto? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál va a ser ese menor valor entero aquí? No tengo control para X. O sea, para que esto sea positivo, ¿no? X tendría que ser aquí, si X es 20 sería 80, ¿no? 90 menos 80, entonces no podemos estar en esa situación, pues, ¿no? No podemos estar así, como dice, el tanteo aquí es demasiado largo. Si fuese más pequeñito el número, el tanteo puede ser que funciona, ¿no? Con 2, 3 valores o ya unos 3, 4 tanteos ya sale, ¿no? Pero aquí en este caso no tenemos control. ¿De acuerdo? Entonces ahí viene justamente lo que hemos precisado. Tal vez tú no te has fijado, pero ¿qué hemos dicho en la definición de la medida de un ángulo? La medida de los ángulos, en general de un ángulo, ¿cómo deben ser? Deben ser positivos, ¿sí o no? Estas piecitas, tanto el azul, la roja y la verde, la medida de estos ángulos deben ser positivos, ¿sí? Asumiendo que X y Y son positivos, la suma debe ser positivo. Aquí en el rojo, X menos Y, aquí hay un problema, ¿no? Y el verde, 2X más Y, ya no hay problema. En el azul y en el verde no hay mucho problema, ¿no? Porque es suma, suma. El detalle está en este rojito, ¿eh? Aquí, ¿qué pasaría si Y es mayor que X? Por ejemplo, Y 20 y X 15. ¿Qué estaríamos diciendo? Que este ángulo rojo es menos 5, o sea, negativo, imposible, ¿sí o no? Imposible. Entonces, de ahí viene, pues, ¿no? Para que exista esta figurita, este ángulo en rojo, X tiene que ser mayor que Y, o esta medida X menos Y mayor que 0. ¿De acuerdo? Este le voy a llamar 1. Entonces decimos aquí, por el postulado de la medida del ángulo, X menos Y positivo. Listo, de ahí va. ¿De acuerdo? X menos Y positivo. Listo. Significa que X es mayor que Y. Reemplazamos el valor de Y que está aquí, 90 menos 4X. Listo. 90 menos 4X. Ese menos 4X pasa al otro lado, sería 5X. Menos 5X mayor que 90, menos 4X, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Entonces X es mayor que 18. Aquí en verdad este 5 no está acá. Disculpen. Claro, este 5 no está acá. Claro, aquí hay un error, ¿no? De aquí pasa, este menos 4 pasa aquí. Ahí recién es 5X. ¿Sí? Corrección, aquí vamos a borrar esto, ¿ya? Aquí no es 5X. Este de aquí menos 4. En la siguiente línea sería, ¿no? La siguiente línea, vamos a corregir eso. Vamos a anotar para corregir eso, ¿ya? Creo que se entiende, ¿verdad? Ahí. ¿De acuerdo? A ver si no voy a entrar. Voy a entrar un segundito. Voy a entrar aquí. Vamos a corregir eso. Ahora sí, ¿no? ¿Se visualiza? Por favor, ¿me confirman? De que me salí de un rato, ¿no? O sea, ¿se visualiza, jovencitos? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Ya, gracias, muy bien, ¿ya? Listo, entonces ahora sí, ¿no? X
Si x es mayor que y, estoy reemplazando el valor de y en 90 menos 4x. 90 menos 4x. Este menos 4x pasa al lado izquierdo, sería 5x mayor que 90. Ahora sí. Si 5x es mayor que 90, entonces x sería mayor que 18. X mayor que 18. ¿Empezaría de cuándo? Como habla de valor entero, sería 19, 20, 21, 22, 23. Entonces, ¿cuál sería el menor valor entero para x? Cuando y se acabe. Si x asume su menor valor entero, si x asume su menor valor entero, o sea, sería x19, porque menor de todo, ¿no? Entonces, listo. 19. Entonces, su menor valor entero de x va a ser 19. Ahora sí, reemplazamos en el 1, 90 menos 4 por 19, ¿no? Este valor de 19 reemplazamos en 1, sería y igual a 14. Listo. La pregunta es, halla la medida del menor ángulo de la fichita roja. Ya obviamente hace la diferencia porque es x menos y, ¿sí? 19 menos 14, 5. Listo, jovencitos. Ahí está. Muy bien para los que llegaron. ¿Ah? De eso se trata, jovencitos, entonces, ¿no? No tanto vamos a ver los problemas no mecánicamente, ¿no? No. Siempre hay cositas que tal vez nos va a llevar un poquito de análisis. En este caso, cuando tenemos en segmentos de recta, también pueden tener problemas de este tipo. ¿Ah? Le pueden decir mayor valor entero, menor valor entero, porque aquí puede decir, ¿no? Cuando X es mayor, qué sé yo, ¿no? ¿Cuánto es tanto? Listo. Entonces ahí vamos a recurrir a lo que es la definición, ¿no? Lo que es la desigualdad. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. Oye, Josito, siguiente ahora. En la instalación de un poste se colocan los cables tensados AC, AD y DE, los cuales son sujetados a dos estacas ubicadas en los puntos A y E, como se muestra en la figura, donde los triángulos ABC y DBE son congruentes. Halla la medida del mayor ángulo formado por el cable DE y el poste. O sea, aquí el DE, ¿no? El mayor cable, hacia arriba, ¿no? En D aquí, este ángulo, el mayor, dice, ¿no? A ver.
Muy bien, jovencitos. Entonces vamos completando datos. Dice, son congruentes. Ahí está el detalle, ¿no? La figura de los triángulos dice ABC. Ahí está esta línea, ¿no? Este triangulito, ¿no? ABC, ¿ah? Verde, es congruente con este otro azul, ¿no? Celeste. ¿Qué significa ello? Ya hemos dicho que el verde encaja en el celeste. ¿De acuerdo? De manera intuitiva, ¿no? Si te coges este verde, lo extraes y lo giras y plum, y debe encajar aquí. ¿Qué significa ello? Que este lado AB con este lado BD van a ser iguales, ¿no? Este lado AB van a ser igual con este acá. Esta hipotenusa, por ejemplo, AC va a ser igual que el DE, por ejemplo, ¿no? Y este lado BE va a ser igual que el lado BC, el poste. Eso por la congruencia, justamente, el dato. Como son, ya te dice que son congruentes. Eso es la pregunta. Dice, hay la medida del mayor ángulo hacia arriba en D. Listo. Entonces, por la congruencia dices que AB va a ser igual que BD. Desde acá. Desde acá va a ser igual. Por la congruencia, porque quien se opone a este ángulo aquí va a ser bolita. Quien se pone este ángulo aquí va a ser bolita. Tiene que ser bolita en todo caso. Bolita, aquí 90 tendría 45, ¿sí no? 45, 45, pues. ¿No? Ahí en 90 y sósele, pues, entonces este 45. 45, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si este es 45, entonces el ángulo CAB, todo, 45 más 20, 65, ¿sí o no? 65. Pero este ángulo va a ser igual que este ángulo acá, su suplemento del X, pues, por ser también congruente, ¿no? Ahí está la congruencia. Quien se opone a este cateto BE, es aquí, será quien se opone a este cateto CB, que ¿cuánto es aquí? 65. Como este es 65, entonces aquí es 65, pues. ¿De acuerdo? ¿No? Este ángulo de aquí es 65. Listo, se acabó. ¿Por qué 65? Porque es congruente con este ángulo de acá en A, pues. Por la congruencia del triángulo verde con el triángulo celeste. Por lo tanto, 65 más X, 180, X salió 115. Copiando como si. Siguiente, jovencitos, siguiente. Sobre una trocha carrozable se coloca una rampa AD para conectar un paso a desnivel tal como se muestra en la figura. Los soportes oblicuos BE y CD miden 4 y C respectivamente. Si AB igual CE y B igual ED, halla la longitud de la rampa AD, por donde el vehículo sube al paso al desnivel. Listo, a ver, vamos ahí. Podemos ir completando datos, ¿no? Dice, los soportes oblicuos BE y CD. BE miden 4 y 6. BE 4 y CD mide 6. ¿No? AB igual CE. AB igual CE. Ahí está. Barrita, barrita. Y BE igual ED.
B bolita, E de bolita. Listo. ¿Cuánto mide la rampa de A hasta D? Como este bolita es igual que el otro bolita, ¿ves? Esta bolita es igual que esta bolita por dato, entonces te vale 4, te vale 4. Listo. Muy bien, ahora aquí tienes, vamos a poner bolitas aquí, ¿no? 4 bolitas azules con este alfa y una bolita rosadita. 4 bolitas azules, alfa y rosadito. Listo, ya está. Este amarillo con este celeste son congruentes, ¿sí o no? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. 4 alfita bolitas. 4 alfita bolitas. Listo, se acabó. Quien se opone al alfa aquí vale 6. Quien se opone al otro alfa, ¿cuánto va a ser? En la rampa, 6. O sea, este vale 6 y 4, 10. Se acabó. Listo, jovencito. Son congruentes, ¿no? Lados que se ponen al mismo ángulo tienen que ser iguales. Al alfa se pone 6 aquí, al otro alfa tiene que ponerse 6. 6 y 4, 10. Listo, jovencitos. Siguiente, ¿eh? Siguiente, jovencitos. Un agricultor quiere sembrar 2 tipos de hortalizas. Para ello divide su terreno ABCD en 2 parcelas, trazando la línea de marca AC. Ahí está, AC. Los lados BC y AD miden 18 y 25. Si el agricultor desea acercar su terreno y sabe que el metro lineal de cerca cuesta 16 soles, ¿cuánto gastará para acercar su terreno ABCD? O sea, el perímetro, ¿no? Debo hallar todo su perímetro y ver cuánto mide. Y tu regla de 3, ¿no? Si un metro de muralla o de malla me cuesta 16 soles, ¿no? ¿Cuánto me costará por los metros que he conseguido acá? ¿No? Entonces aquí es 18 y aquí el 25 por dato. ¿De acuerdo? Esta línea del medio, vamos a llamarle bolitas, que vamos a tener hacia arriba, hacia abajo. Alfa, bolitas, teta, hacia arriba. Y hacia abajo, alfa, bolitas, teta. Ahí está la congruencia de frente. Alfa, bolitas azules, teta. Hacia abajo, alfa, bolitas azules, teta. O sea, son congruentes. Triángulo verde con el triángulo morado son congruentes. Ángulo, lado, ángulo. Alfa, bolita, teta. Alfa, bolita, teta. Congruentes. Quien se opone al alfa de aquí es 18. Quien se opone al otro alfa aquí, ¿cuánto será aquí? 18. Quien se opone a este teta de aquí es 25. Quien se opone a este otro teta, ¿cuánto tiene que ser aquí? 25. Se acabó. Entonces este 25 y esto será 18. Listo, muchachitos. ¿El perímetro cuánto da? 25 más 25 más 18 más 18. El perímetro será entonces 86. Entonces, nuestra reglita, ¿no? Si un metro nos cuesta 16, ¿cuánto nos costará? 86 metros. Multiplica nada más, ¿no? 86 por 16, 1376. Listo, jovencitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Copiando, copiando. Siguiente, un hito más. Un hito más, jovencitos. Ahí va. Vamos a ir. En la figura el triángulo ACF es isósceles. ACF, isósceles, ¿eh? Dos lados iguales. La base es AF. AB igual CE. AB igual CE. CE. Y FE, de F hasta E, vale AB más B. Llámale aquí un A y aquí un M y un N, entonces sería M más N, ¿no? Completo teatro. A y X, a ver, vamos ahí. Un minuto.
Muy bien, entonces vamos completando datos, ¿no? Dice ACF isósceles. 775, entonces acá tendría que ser 75, ¿no? O sea, está ahí 45, aquí estaría faltando 25, ¿no? Ya, previamente, este lado va a ser igual al otro lado. Por ser isósceles, estoy completando datos. 75, 75, correcto. Entonces acá será ¿cuánto? 25, pues, ¿no? Ya. No, perdón, 30, ¿no? No es 25, perdón, 30, disculpen, ¿no? Dicen que es 30, porque de 75 aquí tiene que ser 30, pues, ya. ¿Listo? Correcto, muy bien, ya. Eso es dato, ¿eh? Ahora vamos al otro dato. AB igual S. AB igual S, bolita, bolita. Y el otro dato, FE, de F hasta E, es igual a AB más BE, o sea, bolita más algo de acá, ¿no? O sea, de F hasta E va a ser esta bolita más este pedacito de acá. Vamos a llamarle, a la bolita le está llamando AA, y a este de aquí le vas a llamar un B. Ahora sí, ¿cuánto será de F hasta E? A más B, porque te dice esto más aquel, entonces A más B, listo. A más B, correcto, muy bien, jovencito. Hemos completado datos, ¿ah? No he hecho nada, solamente he completado datos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a fijarnos en la figura, mira. Te piden cuánto es X. Ahí está, esa es la pregunta. Vamos a extraer ese triangulito amarillo. Ahí está, mira, sus lados. A más B, bolita aquí y ahí está tu X. ¿Bien o no? Listo, eso es el triángulo amarillo. Ahora fíjate el otro triángulo. Fíjate ese triángulo moradito. Ahí está, ¿ves? A más B, bolita acá. ¿Sí o no? ¿Encaja el azul, el amarillo en el moradito o no encaja? Exactamente, encaja, ¿sí o no? Lado A, lado A. Lado A más B, lado A más B. Bolitas azul moradito, bolita moradita, exactamente. Listo. Lado, lado, lado. Que se pone este A será X. Que se pone el otro A tiene que ser igual a la X. O sea, 30. Listo, muchachitos. Congruencia lado, lado, lado. Entonces el ángulo X es 30. ¿Correcto? Carita feliz para los que han hallado. Sin ningún trazo, fíjense. ¿Eh? Sin ningún trazo, no era necesario el trazo. ¿Un bonito más? Capture su pantalla, jovencitos. Capture su pantalla. Y ahí va uno más, ya. Un último, ya. Porque ya creo que van a entrar al break. Vamos ahí. En un triángulo ABC, P es un punto de AB, dice. BAC igual PCA. Vamos a ver la gráfica de una vez. Ahí está el triángulo ABC. P un punto aquí en AB. Acá dice, ¿no? Tal que el ángulo BAC igual PCA. P. BAC. Ángulo acá. Igual que PCA. PCA. O sea, acá teta también, ¿no? Teta, teta. Listo. Medida del ángulo BPC mayor que 90. Ya. Este ángulo de aquí es mayor que 90. Este ángulo aquí, beta, mayor que 90. Si AP vale 5, ¿no? Y PB vale 2, ¿tá? Halla el mayor entero de BC. BC, X, mayor valor entero. ¿Listo? Como tienes teta, teta aquí, este triángulo es isósceles, ¿no? Teta, teta. Es el triángulo APC isósceles. ¿Sí o no? Dos lados iguales, entonces. Pues. Teta, teta, entonces te vale 5. Listo. Ahora en este triangulito moradito, 2, 5x. La existencia, ¿sí o no? Un lado está entre la suma y la diferencia de los otros dos. Listo. Entre la suma y la diferencia de los otros dos. X va a ser menor que la suma, 5 más 2. O sea, X menor que 7. Y mayor que 3, ¿no? Porque sería 5 menos 2. O sea, mayor que 3, menor que 7. Hay varios valores, ¿sí o no? 4, 5, 6, ¿no? 4 valores, 3 valores, 4, 5, 6. Y aquí aparece justo 4, aparece el 5 y aparece el 6. No puede ser, algo más falta. Algo más falta. ¿Cuál es ese? Este dato, pues. ¿Qué te dice este dato? Este dato beta mayor que 90. Entonces, este triángulo es obtuso. Este triángulo es obtuso. A mayor el ángulo, mayor lado. Este beta es mayor que este ángulo y mayor que este otro ángulo. Por lo tanto, X será mayor que 2. Es más, va a ser mucho mayor que 5.
Teorema de la correspondencia, beta mayor que 90, entonces x mayor que 5. Si x es mayor que 5, pero es menor que 7, ¿cuánto vale x? 6,7. Se acabó, muchachos. ¿De acuerdo? Listo, jovencitos. Fíjense cómo funciona la cosa, ¿no? Las definiciones, las propiedades que hemos dado ahí, ¿no? Las propiedades, jovencitos. Por un lado, de la existencia, por la desigualdad, tiene, ¿no? El x mayor que la diferencia, pero menor que la suma. La suma es 5,27. Por ser mayor que 90 es obtusa, entonces x es mayor que 5, mayor que 2. Mayor que 5. Está entre 5 y 7, 6, pues no hay otra salida. Porque te habla del valor entero. Listo, jovencitos, copiando tus claves, rapidito. Ahí hay un centro de lo que le llaman el multichat, donde cualquier consulta usted puede hacer ahí, ¿ah? Los ejercicios que no te sale por ahí, por X cosas, ¿sí? Consulta ahí y ahí le van a absolver. Hay un call center, un equivalente a call center, como se dice, ¿no? Muy bien, jovencitos, ha sido un gusto por hoy día. Continuamos la próxima semana. Este 1P significa uno propuesto, ¿ya? Uno propuesto, dos propuestos, tres propuestos, ¿ya? Ese 1P, propuestos que van quedando, ¿ya? Bien, jovencitos, entonces ahí nos vamos quedando por hoy día. Continuamos la próxima semana. Saludos para todos.